Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a empezar el culto cantando el número 224, Al Cristo Vivo Sirvo. Al Cristo vivo sirvo y en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. En todo el mundo entero contemplo yo su amor. Y al sentirme triste, consuélame, Señor. Seguro estoy que en Cristo mi vida guiando está. Y a que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Regocijad, cristianos, oímnos entonar eternas aleluyas, a Cristo el Rey cantar. Ayuda y esperanza del mundo pecador. No hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Amén. Vamos a abrir en oración, vamos a inclinar nuestros rostros, oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Padre, gracias por este tiempo, Padre, gracias por tu presencia. Pedimos, Padre, que de verdad tú recibes la adoración que hemos llegado para hacerte, Padre, y queremos, Padre, que Cristo sea glorificado en todo, Padre. Gracias por todo lo que haces para con nosotros, Padre. Gracias por este tiempo y pedimos tu bendición. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Pues vamos a continuar cantando el número 323, Lejos de mi Padre Dios. Lejos de mi Padre Dios, por Jesús
Salvador. Pongo mi confianza, toda mi necesidad, su plena abundancia. En Jesús, mi Señor, sea mi gloria eterna. Él me amó y me salvó por su gracia tierna. Cerca de mi buen pastor, vivo cada día, toda gracia en su Señor. Haya el alma mía en Jesús, mi Señor, sea mi gloria eterna. Él me amó y me salvó por su gracia tierna. Amén. Pues bienvenidos a la casa de Dios. Es un gozo verles a todos, y para los que nos están viendo por internet, bienvenidos. Hoy vamos a tener algo especial. Realmente vamos a tener un culto estilo ruso. ¿Por qué ruso? Pues en Rusia, en los tiempos pasados, la policía, la KGB, que es como la CIA, entraba a las iglesias y al predicador lo llevaban preso. Y para combatir eso, las iglesias, pues, tenían a todos los varones listos para predicar. Cada uno predicaba un tiempecito. Y así la policía no venía para arrestar a todos. Nada más era el pastor, mayormente, que llevaba un preso. Y así se llamaba culto estilo ruso. Así que vamos a tener este privilegio hoy. Tenemos 4 predicadores, un misionero y un pastor, pues 2 pastores y un muchacho que está entrenándose para el pastorado también. Y así que vienen y cada uno van a tomar un tiempecito, 15 minutos, a compartir. Voy a pedir que el hermano Tony, por favor, venga y predique primero. ¿Ahí está bien? Sí. Perfecto. Dios les bendiga, hermanos. Es una bendición estar con ustedes. Y bueno, hermanos, mi nombre es Tony Cortés. Yo sirvo como evangelista en el país de México y actualmente, ¿verdad?, estamos con la visión y la misión de estar en Sudamérica. Gracias a Dios, hermanos, mi esposa es colombiana. Entonces, conozco un poco acerca, ¿verdad?, de la cultura de los sudamericanos, a pesar de que es bien diferente, ¿verdad? Pareciera que todo es igual, pero no, es demasiado diferente, ¿verdad? Y bueno, es una bendición el poder estar con ustedes, es un privilegio. Y hermanos, solamente, ¿verdad?, quisiera que me acompañen a sus Biblias, si me acompañan a sus Biblias, ahí en el libro de Mateo, por favor, Mateo capítulo 4, en el versículo 12. Y bueno, voy a poner aquí el tiempo para que esto suene y yo termine pronto, ¿verdad? Porque si no,
yo a veces no veo el tiempo, hermanos, y yo me voy a ir de largo y no les voy a dejar tiempo, ¿verdad? Y no vamos a hacer nada de esto. Entonces, vamos allá a Mateo, por favor, capítulo 4. Si lo tienen, Mateo capítulo 4, vamos a leer en el versículo 20 hacia adelante. Mateo capítulo 4, Mateo capítulo 4. Y si lo tienen, pueden decir un amén para saber que ya lo tienen, ¿verdad? Bueno, voy a leerte desde el 18 hasta el 22, dice la palabra de Dios. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y los haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Hermanos queridos, yo quiero solamente, ¿verdad?, hablarte acerca de esa frase, ir en pos de mí, venid en pos de mí. El Señor, hermanos, nos está haciendo una invitación. Y a todo creyente, ¿verdad?, todo aquel que ha nacido de nuevo, todo aquel que ha creído en Cristo como su Salvador personal, el Señor mismo, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo, nos da una invitación. ¿Cuál es la invitación que el Señor nos está dando? Ven, ven. El Señor nos está llamando, pero ¿para qué nos está llamando? El Señor nos está haciendo una invitación, hermano, bien especial a ser discípulos de Él. Porque necesitamos saber, hermanos, que un creyente no es lo mismo que un discípulo. Un creyente, ¿verdad?, es aquel que ha creído en Cristo como su único y suficiente Salvador, que ha creído en el Evangelio, en la muerte, en la sepultura y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto tienes la seguridad que el día que mueras vas a estar en el cielo con Dios. Pero un discípulo es todo aquel que está aprendiendo, que está cerca del Maestro, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Dios, gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia. Padre, yo te ruego en esta tarde, Señor, que me quites de en medio y solamente seas tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, ¿qué quiere decir ir en pos de Jesús? Ir en pos de Jesús, hermanos, quiere decir dejar a un lado nuestras metas, nuestros placeres, nuestros deseos, hermano, y empezar a descansar en los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Esto es, hermano, es algo parte, ¿verdad? Esto parte después de la salvación. Después que tú has creído en Cristo como tu Salvador, el Señor te está haciendo la invitación que le estaba haciendo, hermano, ¿verdad?, a Simón y a su hermano. Venid en pos de mí y yo te haré. El Señor Jesucristo, hermano, nos hace una invitación. Yo quiero que tú, Juan, yo quiero que tú, Pedro, yo quiero que tú, Tony, yo quiero que tú, Noé, seas mi discípulo. Porque, hermanos, déjame decirte, hoy en las iglesias hay muchos creyentes, pero pocos discípulos. Hoy hay muchos, ¿verdad?, que vienen a la iglesia domingo por la mañana, domingo por la tarde, están en los servicios, están en los estudios, pero solamente eso. El resto de la semana no viven una vida en santidad agradable delante de los ojos de Dios. Ellos son creyentes. Un discípulo es alguien que está aprendiendo del Maestro. Es alguien que está aceptando la invitación de parte de Jesús para andar con Él. Un discípulo es aquel que va a empezar a vivir una vida en santidad para poder darle gloria y honra a Dios. Primera carta de Juan, hermanos, mira lo que dice ahí la palabra de Dios. Primera carta de Juan, capítulo 2. En el versículo 2, primera carta de Juan 2:2. Y me encanta, hermanos, cómo el Señor, ¿verdad?, es tan claro en su palabra. Dice la palabra de Dios, ahí en primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 2. Y Él dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros lo conocemos si guardamos sus mandamientos. Hermano, un discípulo, alguien que está cerca de Jesús, alguien que camina con Jesús, es alguien que vive una vida en santidad para agradarlo a Él.
No para agradar una iglesia, hermanos, no para agradar, ¿verdad?, a un pastor, no para agradar a los hombres, sino para agradarlo con toda integridad a Él. ¿A quién, hermanos? A nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermano, la diferencia entre la salvación y el seguir a Cristo, ¿verdad?, es que la salvación, hermano, es solamente por fe. Es solamente porque has creído en el Evangelio, la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero el ser un seguidor de Cristo, hermanos, ¿verdad?, es vivir como Él quiere que tú vivas. Es caminar con Él, es seguirlo a Él, es conocerlo a Él, es crecer en conocimiento, crecer en sabiduría, crecer, hermano, espiritualmente, y para nosotros poder llegar a la medida y estatura de nuestro Señor Jesucristo. La salvación, ¿verdad?, es solamente por fe. Por eso leemos versículos, ¿verdad?, como Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Y aclara, ¿verdad?, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermano querido, la salvación, recordemos esto, es por fe. Pero enseguida, hermano, de la salvación debemos de vivir para Dios. Y esto es el discipulado. Esto es ser un discípulo. Por eso la palabra de Dios en el versículo 10, Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermano, el propósito por el cual Cristo te ha salvado a ti y a mí es para que le demos gloria y honra con nuestras vidas. Pero en siguiente lugar, hermano, es para que nosotros, ¿verdad?, seamos verdaderos discípulos de Jesús y nosotros, hermano, podamos hablarles a otros de Cristo. Por eso, hermano, ¿verdad?, es que la salvación solo requiere fe y el ser un discípulo requiere obras. Hay algo bien tremendo, hermano, el seguir a Cristo se trata de un estilo de vida, se trata de tener una dirección. Déjame decirte, hermano, hoy en día muchos decimos, ¿verdad? Y suele pasar que decimos, no, es que yo amo a Dios, oh, es que Dios es bueno, oh, es que Dios es maravilloso. Tú vas a Colombia, ¿verdad?, a Venezuela, y les hablas de Dios y, oh, sí, amén, amén, amén. Y, hermano, todo el mundo habla bien de Dios. Pero cuando tocas el tema Cristo, la salvación, una vida separada del mundo para ser un verdadero seguidor de Cristo, ¿sabes qué pasa? Se acabaron las conversaciones. Porque de Dios todos pueden hablar bonito. Y estamos como el pueblo de Israel, hermano. Oh pueblo, que con sus labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Y hermano, muchas veces, ¿verdad?, nosotros somos creyentes, pero no somos discípulos. ¿Y eso cómo se da cuenta uno, hermano Tony? Tu manera de vivir. ¿Cómo vives? Ayer platicábamos con mi hermano José, ¿verdad? Y con algunos hermanos, hermano Manuel, y Emanuel, ¿verdad? Emanuel. Y hablábamos un poquito de la Biblia. Y hermanos, yo les decía lo siguiente, ¿verdad? Es fácil ser cristiano cuando hay más cristianos. Es fácil comportarse bien cuando te está viendo el pastor, cuando te están viendo los demás. Pero, oh hermano, lo que realmente eres delante de Dios, ¿verdad? Y realmente tu cristianismo se basa en lo que tú haces cuando nadie te ve. Cuando nadie te ve es cuando realmente ahí sale a flote si realmente eres un discípulo o solamente eres un creyente. La invitación que el Señor te está dando es a ser un discípulo. La invitación que el Señor nos está dando es la invitación a seguirte, donde dijo, hermanos, venid en pos de mí. Hermano, el Señor está diciendo, ven, ven. Tú solamente mantente cerca de Jesús. Tú solamente te estoy dando la invitación a que me sigas, a que estés conmigo, a que me conozcas a través de la palabra de Dios. Él está haciendo una invitación individual. Esto no se trata, es que mi esposa sí va a la iglesia y por mi esposa yo voy a ser bendecido. Es que mis padres van a la iglesia y por mis padres yo voy a ser bendecido. No, hermano, déjame decirte, la invitación que Jesús da es individual, es personal. Si tú, tal vez yo recuerdo, hermano, cuando yo empecé a ir a la iglesia, y empecé a recibir mi discipulado, yo recuerdo, hermano, solamente iba yo a ese discipulado, solamente yo iba a la iglesia.
10 años después, hermano, después de estar orando, insistiendo, ¿verdad? Mi padre pudo venir a Cristo. Pero hermano, yo entendí que esa invitación era algo que Dios me estaba dando, nuestro Señor Jesucristo me estaba dando personalmente a mí. Hermano, la invitación que el Señor te está dando es a que camines con Él. Por eso Romanos 14:12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Hermano, esto no se trata de una invitación colectiva, esto se trata de una invitación individual. Yo puedo decir, yo tengo amigos, el pastor Alejandro es mi amigo, el hermano Noah es mi amigo. Pero hermanos, si él dice un día, ¿sabes qué? Yo no quiero seguir más a Jesús. Es mi amigo y yo voy a tratar de motivarlo a que siga adelante siguiendo a Jesús. Pero hermano, si él no quiere seguir a Jesús, mi responsabilidad y mi deber es que yo sí necesito seguir siguiendo a Jesús. Porque, hermano, la invitación no me la dio a mi esposa y a mí juntos. Esa es una invitación individual. Ahora, yo como hombre de mi casa, ¿verdad? De mi hogar, yo siempre trato de edificar a mi esposa y siempre estoy edificando a mi esposa. Siempre estoy guiándola a que esté leyendo su Biblia, que esté orando, porque yo voy a dar cuentas como varón de hogar. Pero, hermano, al final del día, si ella quiere o no quiere seguir a Jesús, va a ser su decisión. Yo no la puedo obligar. Tú no puedes obligar a nadie, hermano, a ser un discípulo de Jesús. Esto es una invitación que aceptamos individualmente. ¿Qué es la invitación que el Señor te da, hermano? Es una invitación a caminar con Él. Mira lo que dice ahí Mateo, lo que estábamos leyendo, capítulo 4, versículo 18. Dice en el versículo 18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos. Me llama la atención, hermano, porque aquí el Señor da sus nombres. No está diciendo, vio a los hermanos y los llamó. No, individualmente llamó a cada uno de ellos. Dice ahí la palabra de Dios, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en la mar porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. Versículo 20, ellos entonces dejando al instante las redes le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Hermano, la respuesta de cada uno de nosotros debe de ser la misma que estos hombres. Y ellos, dice la palabra de Dios, y ellos dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Hermano, déjame decirte, el Señor te está dando la invitación. Ven, sé mi discípulo. Ven, sé mi seguidor. Hermano, nuestra respuesta debería de ser, no me importa mis deseos, no me importa lo que yo anhelo estar con Jesús. Yo quiero ser más como Cristo. Yo quiero que Cristo haga algo en mi vida. Yo quiero ser un verdadero seguidor de Cristo. No somos seguidores de Miguel, no somos seguidores de los bautistas, somos seguidores de Cristo. Y por lo tanto, hermano, nosotros debemos de vivir como Cristo quiere que vivamos. Hermano Tony, ¿cuál es la invitación que me da el Señor? Hermano, el Señor desea tener compañerismo con nosotros. Y hermano, hay algo bien especial aquí. Quiero tomar un paréntesis. Muchos confunden lo que es una relación con Dios y la comunión con Dios. Hay una gran diferencia entre una relación y en tener comunión con Dios. Una relación, ¿verdad? Yo tengo una relación con mi esposa. Estamos casados, ya tenemos 7 años casados. Oren por nosotros, Dios todavía no nos da hijos, pero pronto nos va a dar. Y yo con mi esposa tengo una relación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo firmé un acta donde dice que estoy casado con ella, y yo delante de Dios en el altar dije que hasta que la muerte nos separe. Tenemos una relación de matrimonio. Pero hermano, yo puedo estar casado con ella y tener esa relación, pero no tener comunión con ella. Y muchas veces, hermano, suele pasar, ¿verdad? Esto es un ejemplo. Hay hombres, ¿verdad?, que estás casado y no sé por qué ya cuando son viejos hacen esto, ¿verdad? No quiero experimentarlo nunca en mi vida. Pero ya cuando son viejos duermen en camas diferentes. Hermano, el Señor, ¿verdad?, anhela que nosotros podamos tener una comunión con Él. Podamos conocerlo a Él.
saber más de Él, ver su carácter, ver su manera de cómo Él se conduce, de cómo Él anda. Hermano querido, terminó mi tiempo, pero hermano, yo quiero solamente animarte una cosa. Conoce más a Jesús. Busca conocer más al Salvador. Oh hermano, de verdad, hay una frase que me encanta que mi pastor usa: el que mejor le conoce, mejor le sirve. Hermano, si tú conoces más a Cristo, déjame decirte, hermano, vas a tener una comunión tan dulce con Él. Y así como en segunda carta de Pedro 3:18, y termino con este versículo, dice la palabra de Dios: antes bien, creced en la gracia, y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice, a Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Hermano, es bien sencillo. Yo siempre he dicho esto: la palabra de Dios no es teórica, la palabra de Dios es práctica. Dios les bendiga, hermanos. Oh, perdón. Pues amén. Ya me quiero robar el micrófono. Ajá, sí, está bien. Amén, amén. Así que la primera predicación. Allá en Rusia el estilo era que dicen amén y luego escogen a alguien a orar, pero como vamos a hacerlo un poquito diferente. Hermano Noah. Gracias, pastor. Gracias. Muy buenas tardes, hermanos. Es un gusto estar aquí con ustedes y es un privilegio tener la palabra de Dios. Gracias, pastor, por esta oportunidad. Y bueno, damos gracias a Dios por su palabra, ¿verdad? Estábamos muy agradecidos una vez más de estar aquí con ustedes. Ha sido de mucha bendición estar conociéndole a ustedes, conociéndole al pastor Miguel y a su esposa y su familia. Y bueno, Ecuador es un país muy, muy bonito. Apenas tengo, ¿llegamos qué día? Ya ni sé, estoy así de cansado. 2 días. Bueno, hemos llegado hace 2 días y bueno, ya se me olvidó la alarma. Y ya estoy algo cansado. Ni hemos hecho mucho, ¿verdad? Pero yo creo que es el viaje y muchas cosas. Pero bueno, les invito a que abran sus Biblias al libro de Jueces, capítulo 2. Y mientras que están abriendo ahí, les doy un poco contexto de lo que está pasando en este libro. Jueces es conocido como un libro donde Israel, en un tiempo donde Israel se encontraba sin un líder. Sin un líder. Aquí podemos ver en Jueces, si ya están ahí, pueden decir un amén. Amén. Jueces está en el Antiguo Testamento. Aquí vamos a ver nada más unos versículos. Se les voy a leer a partir de versículo 8. Y Jueces 2:8 dice: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que les había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron la ira de Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y Astorat. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores de los que despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Vamos a orar para pedir la bendición de Dios. Dios, te damos gracias una vez más que podemos estar aquí en su casa, que podemos traer a su palabra. Qué privilegio ese Dios. Pedimos que hables a nuestros corazones, Dios. Háblame a mí, úsame como un instrumento limpio, Dios, y habla a nuestros corazones. En nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, en este pasaje, a partir del versículo 8 hasta el versículo 14, vemos unas cosas. En el versículo 8 vemos que se muere el siervo de Jehová. Lo conocemos como, ahí dice en el versículo 8, pero murió Josué.
Josué era el sucesor de Moisés. Después de que murió Moisés y él no pudo entrar a la tierra prometida, Josué, que fue un hombre que fue uno de los espías que entraron y dijeron la verdad. Dios entonces lo bendijo y lo puso por adelante de Israel como un líder. Y conocen en el libro de Josué que Dios lo mandó de ser esforzado y no teméis y guardar la palabra. Pero vemos aquí al final de la vida de Josué, en el versículo 10, que se levantó otra generación. Dice, y toda aquella generación también fue reunido a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Vemos que se muere el siervo del Señor y que se levanta otra generación. Algo que siempre va a estar pasando año tras año es gente va a morir y gente va a nacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Se levanta una siguiente generación, pero esta generación no conoció a Jehová ni las obras que él había hecho por Israel. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? En el versículo 11, por no conocer a Jehová, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. En lugar de recordar el Dios que les había sacado de Egipto, de lo bueno que él había sido con ellos en abrir el mar rojo y que ellos pasaran y que ellos podían llegar a lugares donde ellos no tenían que construir ciudades, a lugares donde ya estaban los campos listos para ellos, no tuvieron que hacer nada más que llegar. Pero no recordaron el Dios el Dios todopoderoso que les salvó. Y yo quiero pensar que fue por causa de los líderes o de la generación que estaba ahí ya. Esa generación, Josué, y todas aquellas personas que también murieron de su generación, no hicieron bien su trabajo. No dejaron en claro todo lo de Dios, todo lo que Dios había hecho por ellos. Y yo pienso que es un problema hoy en día. Y podemos ver en países como en Europa, a mejor digamos, en los 1900, allá en Inglaterra, un país que era muy cristiano, un país que adoraba a Dios, un país que enviaba misioneros a diferentes lugares del mundo. Y hoy en día vemos que es un país de materialismo. Si hay cristianos, no digo que no hay cristianos, pero vemos por olvidar de su Dios y por este mundo, ya no es lo mismo. Y no tenemos que ir muy lejos, podemos ver en los Estados Unidos, un país que antes a mejor, y vemos aquí misioneros que han llegado desde ese país, ¿verdad? Pero aún en los Estados Unidos, hoy en día, las iglesias no son lo que fueran. ¿Qué es lo que está pasando? Está pasando lo mismo de ese pasaje. Está muriendo, se puede decir, los hombres grandes. Están muriendo los padres. Las generaciones nuevas están levantando. ¿Y qué está pasando? Están aceptando la sociedad. Quieren adaptarse a la cultura nueva. Están olvidando de Dios y todo lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, yo como joven que crecí en una iglesia bautista, yo llegué a una edad donde me di cuenta de algo. Había muchas cosas que yo no entendía. Tenía 18 años, fui a un campamento de jóvenes y se habló acerca de la gracia de Dios. Y yo no sabía qué era la gracia de Dios. Y el pastor predicando la gracia de Dios, y que es algo bien especial, y yo en mi mente ahí sentado, ¿qué es la gracia de Dios? Había crecido en una iglesia, eso es solo un ejemplo. Nos levantamos, nos crecemos en una iglesia, pero en verdad si no tenemos una relación con Dios y no estudiamos la palabra, quedamos como un bebé cristiano, no crecemos. ¿Y qué vamos a enseñar a la siguiente generación? Sí está la palabra de Dios que ellos estudian, déjame decirles, solos no lo van a estudiar. Yo lo sé muy bien porque yo fui.
Yo no quería estudiar. ¿Y qué es lo que pasa? Se levanta una generación nueva como la mía. ¿Y qué es más importante? Un celular, un juego, una película, una serie, o un deporte, ir acá con los amigos y nos olvidamos de Dios y todo lo que Él ha hecho por nosotros. Vamos a ver ahí en el versículo 1. Versículo 1 de ese mismo capítulo dice: el ángel de Jehová subió a Gilgal de Boquía y dijo: yo os saqué de Egipto, y yo los introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Hermanos, nunca deberíamos olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros. Ahí en el versículo 1 vamos a tomar un poquito de bosquejo. Ahí en el parte dice: yo os saqué de Egipto. Si algo que podemos decir y todos estaríamos de acuerdo es que Dios nos ha sacado del Egipto, del pecado, nos ha sacado a una tierra prometida. Tenemos la bendición de Dios, la salvación, la seguridad de que vamos a ir al cielo. Ya no tenemos una vida de perdición. Ahora tenemos un propósito por la cual vivir. Pero aquí vemos, dice: yo os saqué de Egipto. Él ha perdonado nuestros pecados, pero ¿qué es la segunda cosa que vemos ahí en el mismo versículo? Dice: y yo os introduje en la tierra en la cual había jurado a vuestros padres. Nunca debemos tampoco olvidar las promesas que Dios nos da. Aquí en su palabra podemos mencionar tantas promesas. Y les animo a buscar esas promesas de que nunca nos dejará solo, de que Él nos va a tomar de la mano, de que Él va a ir con nosotros, que no tenemos que temer. Hay promesas en este libro que son bien especiales. Y es para nosotros. Nunca debemos olvidar las promesas que hay aquí en este libro. Pero no solamente eso, pero dice ahí mismo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Algo que es bien especial, bueno, para mí, ¿verdad? Y yo sé que para ustedes también, es que sus promesas, Él no los puede quitar. Él no los puede quitar. Él no puede cambiar de forma de pensar. No, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Si Él me dice: no, eres salvo, entonces ya soy salvo. Él no va a quitar esa promesa. Él no me lo puede quitar porque es una promesa segura. Dice: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Pero vemos en el versículo 2, unas cosas que Dios había mandado a Israel a cumplir. Dice: con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de las tierras, cuyas altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Aquí vemos que Dios está diciendo que no hagáis pacto con los moradores de esa tierra. Si conocemos en el libro de Romanos, dice: no os conforméis a este siglo, no seas como este mundo. No podemos tener, sí, a veces tenemos que trabajar, y tenemos que trabajar a lo mejor en el secular, y tenemos compañeros en la escuela que no son cristianos, que podemos ser luz para ellos, pero no podemos llamarnos y decir: no, es mi mejor amigo. No, si necesitas algo, estoy ahí, cualquier cosa. Sí, podemos echar la mano, podemos estar dispuestos a ayudarlo y con un propósito que ellos también pueden conocer a Cristo. Pero si ellos están portándose de una manera y están haciendo cosas que no son correctas, nosotros como cristianos, como creyentes, no debemos hacer lo mismo. La Biblia menciona que debemos vivir separados, debemos vivir en santidad. La santidad es algo donde vivimos separados de este mundo y es difícil para muchos. No somos perfectos, ¿verdad? Porque somos carne, pero cada día nuestra meta debe ser vivir para Él. Separarnos de este mundo. Dice: no hagáis pacto con los moradores de esa tierra, cuyos altares habéis de derribar. No solamente debemos cuidarnos de este mundo, sino también de la idolatría.
La idolatría es un problema hoy en día. A lo mejor no es un Dios falso que tenemos en la casa, en un altar con flores y velas. A lo mejor no es una ídola como eso, pero un ídolo, gracias, es cualquier cosa que toma el lugar de Dios. Si nuestro tiempo estamos dando prioridad o tiempo a algo que no es Dios, estamos quitándole eso a Dios y estamos adorando algo más, dando nuestro tiempo, nuestra importancia. Y muchas veces como cristianos olvidamos nuestro Dios. Olvidamos de leer su palabra, de ir a Él en oración. Y por eso vemos tantas personas, y se levanta esta siguiente generación. No tenemos que ir muy lejos para encontrar maldad en la calle. Cada generación es peor y peor, porque dicen en los últimos días vendrá todo eso. Sabemos que eso va a pasar. Pero hermanos, lo que yo quiero animarles en esta tarde es que conozcan a Dios. Conozcan a su palabra, enséñaselo a sus hijos. Jóvenes, aprende la Biblia, aprende por qué eres un bautista. No eres un bautista porque tus padres eran bautistas, eres bautistas por lo que dice la palabra de Dios, porque son doctrinas correctas. Y les quiero animar, hermanos, tenemos la palabra de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué es? Es un guía. Es nuestra guía a nuestros pies y la palabra alumbración a nuestros caminos, ¿verdad? Y bueno, ya se terminó los 15 minutos. Permíteme orar para terminar. Dios, te damos gracias una vez más por su palabra. Y Dios, cuánto pedimos de su ayuda. Este mundo está viviendo una perdición y es tan triste ver cristianos que se mueran y se levanten en la siguiente generación y no, Dios, no te conocen. Ni la obra que has hecho por ellos, ni la salvación que tenemos, Dios. Ayuda a mis hermanos a que ellos puedan seguir creciendo. Úsalos y bendice a los siguientes predicadores. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ahora tenemos a nuestro pastor Alejandro. Que el Señor les bendiga, hermanos. Pastor Alejandro Flores, actualmente pastoreando una iglesia al sur de México, especialmente en el estado de Chiapas. Y es una bendición para mí poder estar por primera vez aquí en el país de Ecuador, conocer al pastor Miguel. Y vamos a la palabra de Dios, Segunda de Reyes, capítulo 5. Creo que esta tarde es tarde de buffet y tenemos, ya hemos escuchado 2 predicaciones y normalmente yo acostumbro a dar el tema para que usted sepa si es pizza o es mole mexicano o algo así. Segunda de Reyes capítulo 5, mientras buscan en sus Biblias, ustedes saben que aquí habla de varios personajes. Habla de Eliseo, de Naamán, del rey de Siria, habla de una muchacha. Pero yo quiero enfocarme brevemente acerca de Naamán. ¿Cómo es que Naamán, se acuerdan ustedes, por conducto de la muchacha, de esta muchacha? Mira, hay un profeta en mi pueblo. Si mi Señor le dices que vaya, yo sé que le va a sanar. Ahora, ¿se acuerdan? Naamán llega con Eliseo y sale Eliseo, le dice, mira, ve, lávate 7 veces en el río Jordán. Y Naamán se enojó, ¿verdad? Pero hay 3 cosas. ¿Por qué será que Naamán rechazó? Hay 3 cosas en donde Naamán había puesto su esperanza. Yo quiero predicarles el tema, una falsa esperanza. ¿En dónde está tu esperanza? Yo no voy a darle lectura por causa del tiempo, pero vamos a ver en el versículo 1, dice así la palabra de Dios, Segunda de Reyes 5:1, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor,
y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria había salido bandas armadas y había llevado cautiva a la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. En primer lugar, solamente 3 cosas, y con esto termino, solamente 3 cosas. Naamán tenía su esperanza en su posición social, porque dice la palabra de Dios que Naamán era general del ejército del rey de Siria. Era varón grande delante de su señor y lo tenían en alta estima. La mayoría de la gente a veces confía en sus amigos. ¿Quién es tu amigo? No, imagínese si yo fuera el amigo del presidente de la República en México. Yo tengo familiares que a veces les gusta la política. Mira, yo tengo el mejor amigo, el presidente municipal. Bueno, no sé si usan la palabra municipio acá. Mira, yo soy el amigo del gobernador. Yo tengo un cuñado que es político. Una vez fue provocado y él llama al presidente municipal y manda a su gente: mira, no me lo molesten. Y sí, le ayudó. Pero sabe que apenas tuvo accidente. ¿Sí se acuerda, verdad, hermano Tony? Apenas tuvo accidente. Ahora, ¿dónde están sus amigos? A veces nosotros podemos tener mejores amigos, pero en el momento que más lo necesitamos no vas a tener esos amigos, porque el verdadero amigo que tenemos es Jesucristo. Ahora, Naamán dice: mira, yo soy hombre importante. Yo soy general del ejército del rey de Siria. Era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima. Naamán, pero tenía un problema, era leproso. Cuando la Biblia dice pero, leproso. Cuando hay un pero, como que lo echa para abajo, leproso. Entonces Naamán, su esperanza estaba en su posición social. Hablando socialmente, mira, tengo mejores amigos. ¿Sabe qué, querido amigo? A lo mejor tú tienes los mejores amigos, pero tus mejores amigos no te pueden ayudar. La segunda cosa en donde confió Naamán es precisamente en su posición económica. Note el versículo 5. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Lo primero que se le ocurre a Naamán cuando fue para encontrarse con Eliseo es que dice la palabra de Dios: llevando consigo 10 talentos de plata. Mire, yo tengo dinero, yo estoy enfermo, pero yo sé que con mi dinero lo voy a hacer. Por eso llevó su dinero. Tenía su esperanza en su dinero. ¿Sabe que mucha gente hoy en día no quiere saber nada de Dios? Mira, yo tengo dinero, yo tengo mejores amigos, soy el amigo del rey. Pero ¿sabe qué? Va a llegar un momento que sí vas a necesitar de Dios. Va a llegar un momento que ni el dinero va a valer. Estando en el hospital, mira, yo voy a pagar, pero salven mi vida. Es imposible, porque nuestra vida depende de Dios. Entonces Naamán, este es el problema que tenía Naamán. Y ¿sabe qué, queridos hermanos? Muchos cristianos aún también en la actualidad ponen su esperanza en las riquezas. Por falta de tiempo, pero podemos ver en el libro de Proverbios, el capítulo 22, que no pongas tu esperanza en las riquezas, porque pueden salir alas y van a volar. Primera de Timoteo 6, 17, una referencia en Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 17, dice así la palabra del Señor: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Uno de los problemas de las riquezas, uno de los problemas que confrontó Pablo cuando le escribió a Timoteo, a los cristianos ricos de este siglo mandan a que no sean altivos.
Hermano, muchas veces el dinero te lleva a la arrogancia, te lleva a la soberbia. Mira, nos olvidamos de Dios. Yo conozco a varios hermanos allá. Mira, me dicen, pastor, si Dios me bendice, mira, yo voy a servir a Dios. Y yo le digo, no se puede servir a Dios si es que tienes dinero o no tengas dinero. Tú sírvele a Dios. Y ¿sabe qué? Han sido bendecidos. Y uno de los problemas ahorita, mira, ya no voy a ir a la iglesia, no me dio tiempo de ir a la iglesia porque tengo mi negocio, porque tengo mi carro. Entonces, eso es precisamente lo que dijo Pablo, que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas. Naamán puso su esperanza en su posición social, en su posición económica, pero hay un tercer problema de Naamán. En el versículo 10 encontramos que también Naamán se confió en su profesión académica. Versículo 10 dice así, versículos 10 y 11. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Este era el mensaje del profeta, del siervo de Dios, Eliseo. Y sabe, versículo 11 dice, y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Mira, yo pensé que él iba a orar por mí, iba a alzar sus ojos. Pero mira, hay una cosa nada más aquí que yo veo. Eliseo le dice a Naamán, Naamán, ve y lávate 7 veces. Ese es el mandato. ¿Qué tenía que hacer Naamán? Obedecer. Ahora, ¿qué es lo que nos dice el Señor hoy en día? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero ¿qué es lo que hace la gente? ¿No quiere algo difícil? ¿Y solamente es creer? Sí, solamente es creer, eso es lo que menciona la Biblia. No. La gente dice, hay que hacer buenas obras. Hay que hacer esto, hay que hacer aquello. No, Cristo ya lo hizo todo. Ahora Naamán dice, mira, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Lo que vemos de Naamán, mira, yo sé. Él cree tener la razón. Versículo 12, Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Mira, él está argumentando. Yo conozco a mejores ríos, Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Yo quiero responderle a Naamán, fíjate Naamán que no vas a ser limpio, porque el mandato aquí es en Jordán. Oye, ¿y será que no voy a ser salvo si voy a bautizarme? Déjeme decirte que no. ¿Será que no voy a ser salvo si voy a dar mi dinero para en la iglesia? Déjeme decirte que no. Es por creer en Jesucristo. ¿En qué se basa tu esperanza? Es que mucha gente tiene, no, ese predicador ni sabe. No se trata del conocimiento del predicador, se trata de lo que dice la palabra de Dios. ¿En qué se basa tu esperanza? Vamos a orar. Dios, te damos gracias. Gracias por tu palabra, que lo tenemos. Gracias a que nosotros solamente tenemos esperanza de nuestra salvación en la persona de Jesucristo. Bendice las exposiciones de tu palabra y que enseguida tenemos otra predicación. Y gracias por el espacio y que de una en otra manera que tu palabra no pueda salir vacío. Sabemos que siempre va a brotar en los corazones y que vamos a ver frutos. Dios, gracias por el espacio, bendice la enseñanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Gracias, mi hermano pastor. El último que voy a pedir que venga es el hermano Bruce Martin. Y va a compartir con nosotros. Buenas tardes otra vez. Saludé a algunos de ustedes ayer, pero hoy también hay unas nuevas caras y también hay muchos tal vez por
los medios de comunicación que nos están viendo, así que es un placer estar aquí en el Quinche, conocer a ustedes. Yo me llamo Bruce Martin, soy evangelista misionero, ya por 43 años, y hijo de misionero toda mi vida. Lo que he conocido son las cosas de Dios y para mí considero que soy el hombre más privilegiado del mundo por las cosas que Dios me ha dado. Y para mí es un privilegio estar con ustedes y abrir la palabra de Dios. Vamos al siguiente capítulo, después del capítulo del hermano Alejandro. Segunda de Reyes 6. Estamos hablando del profeta Eliseo. Ahora, no mencionó él que después de Naamán, Naamán trató de dar ese dinero a Eliseo y lo rechazó. Pero después ocurrió algo también muy interesante. Eliseo tenía un siervo. Y ese siervo era le gustaba mucho el dinero. Era muy avaro. Y cuando se había ido Naamán, él lo siguió y le dijo una mentira. Le dijo, no, dice, mi amo ha cambiado de idea. Y él sí quiere ese dinero. Entonces Naamán se lo dio al siervo. Y Eliseo lo descubrió rápido. ¿Y sabe qué pasó con ese siervo? Cayó con la misma lepra que tenía Naamán. Y ese siervo ya no está. Ahora aquí en el capítulo 6, Eliseo tiene un nuevo siervo. Es otro diferente. Ahora, Eliseo también era amigo del rey de Israel. Y como mencioné, yo estaba predicando esta mañana acerca de Siria, una mujer de Siria. Y como Siria era muy enemigo a la nación de Israel, que siempre estaban atacando. El rey de Siria se llamaba Ben-Hadad. Y él atacaba mucho a la nación de Israel, la nación del norte. La capital era Samaria. Y Eliseo le avisaba al rey de Israel todos los planes del rey de Siria. Cada vez que él planificaba una emboscada, otra cosa para atrapar al ejército de Israel, Eliseo le avisaba al rey y él entonces estaba preparado para que así no fuera sorprendido. Entonces el rey de Siria estaba muy preocupado. Él decía, pues parece que tengo un espía en mi palacio, porque este rey de Israel sabe todo lo que está pasando. Y los siervos de Ben-Hadad, el rey de Siria, dijeron, no, señor, es que allá en Israel él tiene un profeta. Este profeta se llama Eliseo y él sabe todo. Él hasta sabe lo que está pasando en tu recámara. Entonces el rey dijo, pues si es así, vamos a tratar el asunto. Vamos a ir a 2 de Reyes, el capítulo 6 y el versículo 13. Y vamos a leer hasta el 23. Y aquí podemos ver en el 2 de Reyes 6:13 que el rey de Siria, Ben-Hadad, le dice a su ejército, bueno, si este hombre, y le preguntaron dónde está, y está en un pueblito que se llamaba Dotán, y pues vamos a ir allá a atraparlo, para que él ya no pueda ayudar al rey de Israel. Y aquí encontramos leyendo lo que pasó. 2 de Reyes 6:13, y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo.
Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hierras con ceguera a esa gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo, no es este el camino, ni es esta la ciudad, seguidme, yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, los mataré, padre mío. Él le respondió, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban, y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Entonces vemos aquí una gran victoria. Hay mucho que podemos sacar de este pasaje, pero por falta de tiempo tenemos que dedicarnos a unas pocas cosas. Pero quiero que se fijen que la mayoría del tema era la vista. Era la vista del siervo y la vista de los soldados. Vemos que había 3 oraciones por parte de Eliseo en este pasaje. Él oró 3 diferentes veces y cada vez tenía que ver con la vista. La vista es un sentido muy importante. Tal vez de todos los 5 sentidos que tenemos, el que lo extrañaríamos más es la vista. Ser ciego sería una cosa horrible. Conocemos a personas que no pueden ver, sabemos, y ellos adaptan, pero aún así es un sentido muy importante. Y también es un sentido de mucha confianza. Porque decimos, si lo puedo ver, debe ser cierto. ¿No es así? Pero ¿saben ustedes que los ojos pueden engañar? Es muy cierto. Yo trabajé mucho con esto. Mi carrera que estudié en la universidad fue cinematografía, cómo hacer películas. Y trabajé mucho con la forma de presentar cosas al ojo humano. Y aprendí cómo engañar a la gente también. Hacerles pensar que vieron algo y nunca lo vieron. Uno lo puede hacer. Pero también hay otra cosa que es muy interesante y muy poca gente conoce. En realidad, la forma que Dios diseñó el ojo da también para hay ciertos problemas con la vista que muchas veces nosotros ni lo sabemos. El ojo es algo fabuloso. Todas las cámaras fotográficas son solamente copias del ojo humano, un diseño que Dios ya hizo. Sabemos que tenemos en el ojo la parte frontal, que es el lente, que enfoca, cambia la luz, pero la parte de atrás, recuerde que el ojo es como una bola, la parte de atrás del ojo tiene lo que llamamos la retina, que es lo que recibe la luz. Pero no es plano, es parabólico. O sea, es una cosa en curva. Usted sabe lo que es una antena de satélite. Eso lo llamamos antenas parabólicas. Y la razón que el hombre ha diseñado esas antenas es porque la señal del satélite es una señal muy, muy débil. El satélite lo está mandando a veces de 90,000 kilómetros de distancia. Y usted está recibiendo esa señal de tanta distancia, es una señal muy débil. Pero ¿sabe lo que hace esa antena? La razón que es parabólica es que toma la señal y lo concentra en un solo punto. Un punto es exacto. O sea, tomo todo lo que llega a esa antena, que puede ser un área grande, y concentra la señal a un solo lugar y en cierta forma lo amplifica o lo enfoca. Así también hace el ojo humano. Por eso Dios lo diseñó de esa forma. Pero hay un problema con ese diseño. Cualquier sistema parabólico tiene un punto ciego. Y es la parte central de la parábola. Eso es un lugar que está. Pero ¿sabe? Dios hizo algo muy interesante. No diseñó el ojo como una parábola perfecta, sino una parábola chueca. Está un poquito
desalineado, y la razón es para crear que ese punto ciego no está en medio de nuestra vista, sino que está a un lado. Ahora usted diría, bueno, pero yo me tapo el ojo y no veo nada, un punto negro, ¿qué pasa? Ahí es donde llega nuestro cerebro. ¿Sabe lo que hace nuestro cerebro? Rellena ese punto para engañarnos. Y los científicos han descubierto esto. Han tomado sujetos, han cerrado un ojo, han puesto a ellos enfrente de un banco de muchas luces y empiezan a encender esas luces uno por uno y le preguntan al sujeto, ¿lo ves? Y él dice, sí, lo veo. Y de repente van a encender el que está en el punto ciego y la persona no lo ve. Ahora, cuando tienen los dos ojos, el otro ojo te va a ayudar. Por eso Dios dio dos ojos. Pero aún así, cuando cierras un ojo, no ves ese punto ciego. ¿Por qué? Porque la mente toma la información que recibió anteriormente y lo rellena. Aunque no es cierto. Entonces, el ojo puede ser engañado. Los científicos han hecho otros estudios. Por ejemplo, han puesto un lente especial sobre el sujeto para voltear la imagen, para que se vea boca abajo. Y pues imagínese si tienes que caminar y todo se ve al revés. Sería feo, ¿no es cierto? Y esa pobre persona tuvo que caminar así por varios días. Pero ¿sabe lo que pasó? Después de 2 o 3 días, ¿sabe lo que hizo la mente? Lo cambió. La mente lo invirtió. Pero después, cuando quitaron los lentes, otra vez todo estaba boca abajo. Y tuve que pasar otros 2 o 3 días el pobre para que la mente otra vez hiciera el cambio. ¿Qué estoy tratando de explicarles? Que la mente cambia lo que estamos viendo. Lo que pensamos que estamos viendo no es exactamente lo que el ojo está viendo. O sea, se puede engañar al ojo. Y la idea que quiero hacerles entender es, no podemos confiar de nuestros sentidos. Los sentidos humanos fueron dados por Dios, pero no son perfectos. Tienen sus problemas. Y hoy en día hay mucha gente que creen que puede encontrar a Dios con sus sentidos. La Biblia nos ha enseñado que la única forma que podemos conocer a Dios es por medio de este libro. No los sentidos. Y aunque usted puede decirme, no es que yo sentí tal cosa. Dios me habló. Yo tuve esta visión. ¿No es cierto que la gente a veces dice esas cosas? Y ellos dicen, bueno, es que yo estoy seguro que eso es cierto porque lo sentí. O hasta que lo vi. Hay gente que dice que hasta han visto ciertas cosas. Déjame decirle, si va en contra de este libro, no fue de Dios lo que vieron. No debemos confiar en lo que sentimos. Yo amo a esas personas. Y aunque me dicen esas cosas, digo, si usted no está dependiendo, y si dice algo que está en contra de Dios, no acepto lo que estás diciendo. Y tú puedes estar tan confiado, tan seguro, porque dice, es que yo lo sentí y lo vi. Es que tus sentidos te pueden traicionar. Nunca debemos confiar en esos sentidos. Debemos confiar en lo que dice la Biblia. Por eso, cuando uno es salvo, uno no depende de si siente que está salvo o no. Se confía en lo que dice, que la palabra de Dios dice, que si lo has hecho, eres salvo. Amén. Ahora, aquí hemos visto que este siervo no podía ver todo, ¿verdad? ¿Y qué hizo Eliseo? Oró para que se abriera sus ojos, no sus ojos físicos, porque tenemos otros sentidos aparte de los sentidos físicos. El que conoce a Jesucristo como su Salvador también tiene sentidos espirituales. Y debemos también usar esos sentidos también. Y aquí oró Eliseo para que él pudiera ver no solamente las cosas físicas, pero también los ángeles espirituales que estaban a su alrededor. Sí existe un mundo espiritual. Tenemos que tener mucho cuidado porque algunos tratan de confundirnos con ese mundo espiritual, diciendo que todo ahí está bueno y todo aquí está malo. En realidad hay una parte del mundo espiritual que también está malo, donde está el diablo y sus ángeles también. Pero, aún así, podemos ver que como yo, hijo de Dios,
no estoy confiando en mis sentimientos personales, sino que estoy confiando en lo que mis sentidos espirituales o que el Espíritu Santo me dice por medio de esta palabra. Entonces vemos que primeramente Eliseo oró para que fueran abiertos sus ojos. Eso debe ser una oración de nosotros también. Señor, ábreme los ojos. La razón que Dios quería que este siervo tenía sus ojos abiertos es para quitar el temor. Él estaba temeroso porque pensaba que estaba en una situación que no había salida. Dotán no tenía un muro para protegerse, era un pueblo chiquito. Llegó el ejército, iban a entrar, no había nada para defender, no tenían ejército ahí. No tenían nada. Pensaban que estaban indefensos, cuando en realidad estaban protegidos por la mejor cosa del mundo, el ejército celestial. Apenas pasamos por una pandemia. El mundo reaccionó con temor, diciendo, no pueden hacer esto. Nosotros como cristianos debemos reaccionar no con ojos físicos, sino con ojos espirituales. Y esos ojos espirituales nos quitan el temor. No debemos vivir en temor. Yo no sentía temor durante la pandemia y no iba a dejar que otros me iban a pasar su temor a mí. No me iba a contagiar con su temor. Pero después encontramos una segunda oración de parte de Eliseo. Y esa cuando el ejército sirio ya le venía encima. Ya se estaban ahí para agarrarlo. Y en ese momento Eliseo oró, Señor, deles ceguera. Aquí vemos que Dios está quitando la vista para beneficio de los suyos. A veces tenemos que ver eso. Yo he trabajado en muchos países, Honduras, México, he viajado a muchos países llevando literatura, llevando materiales. Yo entro a Cuba bastante y a veces estoy llevando Biblias y otras cosas para los hermanos allá. Yo sé que a veces las autoridades aquí no quieren dejar esas cosas entrar. Y una de las oraciones que yo hago es, Señor, cierra los ojos de las autoridades. Para que no vean. Y déjame decirle, en mi vida personal lo he visto. He visto muchas veces como Dios ha cerrado los ojos de las autoridades. Hace como 3, 4 años estaba en un proyecto muy grande en Argentina. Había las Olimpiadas Juveniles y estábamos metiendo mucho material, intentando meter mucho material. Teníamos un grupo grande de personas que venían de muchos lugares para repartir folletos, tratados a toda la gente que estaban asistiendo a esas Olimpiadas. Había más de 150 países representadas. Teníamos folletos en como 20 idiomas. Y lo habíamos preparado en los Estados Unidos y teníamos que transferirlos a Argentina. Empezamos a intentarlo y la aduana de Argentina dijo, no, esto no. Cada vez que intentamos, por fin, llegó el momento que ya estaba por empezar y la literatura no estaba ahí. Entonces decidimos, este grupo grande de unas 30 personas, usar las maletas que les tocaban del avión y solamente la ropa personal en sus maletas de mano, lo demás en las maletas. Y así cada uno llevaba 2 maletas repletas de los tratados. Yo decidí ir como 2 o 3 días antes del grupo para hacer la prueba, a ver qué me iban a hacer. A ver si las autoridades me iban a dejar llegar. Yo pagué extra, llevaba yo 3 maletas pesadas, cada uno de 30 kilos cada uno, lleno de literatura. Y era mucho, una sola persona con tanto. Y dije yo, ¿qué van a hacer cuando yo llego? Pero me subí al avión y estaba lleno de atletas que iban a la Olimpiada. Puro, había de Japón, había de muchos lugares del mundo que iban hacia Buenos Aires. Llegué y había pero una multitud, había muchos aviones que estaban llegando, estaba lleno el lugar donde uno reclamaba su equipaje y todos estaban ahí, los atletas con su equipo para su deporte. Y llegué a aduana y dije, todos váyanse, pásense todos. No estamos revisando a nadie. ¿Por qué? Porque eran los atletas. Y así pasé. Dios sabe cómo cerrar los ojos. De una forma u otra.
Dios lo puede hacer. Pero después oró la tercera vez. La tercera vez oró para que fueran abiertos los ojos de los enemigos. Tal vez de las tres, esa es la más importante de todos. Debemos estar orando que Dios abra los ojos de los incrédulos a lo que es nuestro Señor Jesucristo. Tal vez usted tiene familiares, amigos que no conocen a Cristo. ¿Está usted orando por ellos para que Dios abra sus ojos a la luz del Evangelio? Dios lo quiere hacer. Tal vez necesitamos orar para que usted que tenga sus ojos abiertos a la luz del Evangelio. Dios quiere que todos los hombres tengan los ojos abiertos a la luz del Evangelio. Porque cuando eso ocurre, estos hombres llegaron a Samaria pensando que estaban en control de todo. Llegaron a Dotán, un pueblecito, sin muros, sin nada, sin soldados para defenderlos. Y llegaron ellos y dijeron, somos un ejército grande, esto va a ser fácil. Pero ahora todo ha cambiado. Ahora están en la capital, en Samaria, donde está todo el ejército de Israel. Y están dentro de la ciudad sin protección. Están por morir. El rey de Israel los quiere matar. Cuando una persona llega a un punto de reconocer que no hay nada que puede hacer, que todos los esfuerzos que él pensaba que tenía de nada sirven porque su pecado le ha condenado a una eternidad sin Cristo. Una eternidad de sufrimiento, una muerte espiritual. Es lo que estaba pasando a estos soldados. En ese momento pensaban, vamos a morir. ¿Pero qué fue la respuesta del profeta? No los mates, trátalos con gracia. Hace rato nuestro hermano Noah mencionó el concepto de gracia. Cómo él aprendió lo que era la gracia. El favor inmerecido de Dios. Estos soldados vinieron para, tal vez no matar, pero definitivamente atrapar a Eliseo. Él tenía toda la razón, toda la buena excusa para vengarse de ellos, por los motivos malos que ellos tenían contra él. Pero ¿cómo reaccionó Eliseo? Con gracia. Les dio perdón, aunque no lo merecían. Y no solamente les dio perdón, les dijo, dale de comer. Aquí hubo una gran victoria y ni una sola persona murió. Eso es la mejor de las batallas, ¿no es cierto? La mejor batalla es cuando nadie sufre bajas. ¿Y quién ganó? El pueblo de Dios. No porque mató a todos los soldados de Siria, sencillamente les presentó la verdad de su situación. Que contra Dios no podían hacer nada. Cuando uno llega a ese punto, está listo para recibir a Cristo. Ese debe ser nuestra oración. Señor, abre los ojos para que vean que por sí mismos no pueden hacer nada. Que sin Cristo están, sin la gracia de Dios, están definitivamente en presencia del infierno eterno. Y dice aquí que fue una gran victoria. Ya no tuvieron problema. Que así sea. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad de estar en esta congregación en esta tarde. Gracias por la atención de cada uno que está presente. Suplicamos que tú puedes abrir nuestros ojos. Hay tantas cosas que necesitamos, que nuestros ojos sean abiertos. También tú nos has protegido, cerrando los ojos de nuestros enemigos. Pero Señor, también queremos que esos enemigos tengan sus ojos abiertos a la verdad de Jesucristo. Yo oro especialmente en este momento, que los ojos sean abiertos de alguien que está aquí presente, que tal vez no te conoce como Salvador, que reconozca que es un pecador y que necesita a Cristo. También suplico que tú puedes tomar el corazón de cada creyente y ellos también estén orando por sus seres queridos, por sus amistades, aún por personas que no conocen, que estén orando por todas las almas del mundo, para que sus ojos sean abiertos al Evangelio de Cristo. Señor, sabemos que tú lo puedes hacer. Queremos que tu Evangelio sea presentado a todos y sabemos
que cada uno tiene que un día responder a ese llamado. Damos gracias a Dios por el llamado que sí nos has dado a la salvación. Ahora, bendice cada uno que ha escuchado estos mensajes, llévanos con bien a nuestros hogares, lo pedimos en nombre de Cristo. Amén, amén. Pastor, dejo el tiempo. Pues amén. Me gusta este estilo ruso porque Dios toma el control de los mensajes. Y precioso. Gracias, hermanos, los 4. Cada uno tenía una exhortación del Señor. Y nosotros como cristianos debemos entender la invitación de Cristo. Debemos entender las obras de Dios, no olvidarlos, que Él puede hacer grandes cosas. Él puede sanar, Él puede hacer las cosas. No debemos confiar en las cosas falsas. Y lo que necesitamos es que nos abre los ojos. Así que yo creo que hemos recibido algo del Señor esta noche. Podemos salir de aquí gozosos de habernos encontrado con el Señor mismo. Pues vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar para despedirnos y que Dios los bendiga. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Padre. Gracias por este tiempo, gracias por tu presencia, gracias por los mensajes, los mensajeros, Padre. Y de verdad, gracias por tu presencia. Bendíganos, Padre. Ayúdanos a salir de aquí diferente que entramos, Padre, con el deseo de glorificarte en nuestras vidas, Padre. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pues ha sido grato estar con ustedes esta tarde. Que Dios le bendiga y nos vemos la siguiente vez.